Buenos días a todos, chicos, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a continuar por medio de este video con lo relacionado a nuestro tema, el cual tiene un enfoque realizado hacia los nuevos estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a la formación que se comenzó a dar después de las diferentes revoluciones, liberaciones que comenzaron a existir en torno de lo que conocemos como América Latina. Bueno, es de esta manera que empezaremos a dar una pequeña retrospectiva, comenzando a hablar sobre la sociedad de este entonces. ¿Y qué nos dice? Que tras las diferentes revoluciones, en este caso la revolución industrial, comenzó a existir un cambio total en toda la Europa que se estaba concibiendo. ¿Esto qué ocasionó? Que con la Revolución Francesa se terminen los diferentes estamentos de la igualdad de los seres humanos ante la ley, y que sin embargo en América Latina no se hablaba de clases sociales, sino existía simplemente la identificación entre los ricos y los pobres. Esta identificación tiene, si bien es cierto, varios antecedentes, pero para este punto es necesario hacer una eh, retrospectiva a lo relacionado a las independencias hispanoamericanas. Es de esta manera que nos encontramos con que las diferentes independencias hispanoamericanas vienen desde una idea de las reformas borbónicas. Es todas estas reformas borbónicas que tuvieron como consecuencias. Afectaron tanto al gobierno, bueno, en este entonces a la monarquía española y a todas las monarquías que se estaban encontrando en aquel entonces. ¿Para qué? Para que posteriormente estas independencias que busquen seguir el modelo estadounidense, buscando que después obviamente de la invasión francesa de 1808 y la inversión inglesa que favoreció a esta liberación del yugo español, en este caso, se crean diferentes juntas de gobierno y virreinatos, los cuales apoyaron a las diferentes perspectivas que se estaban llevando a cabo en lo mencionado a estas independencias hispanoamericanas. Y después nos topamos con algunas batallas, que son la de las Piedras, de Tucumán, de San Lorenzo, la batalla de Salta, batalla de Belgrano, la batalla de Chabuco, la batalla de Maipú y la batalla de Riobamba, siendo cada una de estas diferentes batallas que empezaron a sentar diferentes cambios en los diferentes modelos. Entonces, si tenemos una sociedad que empezó a tener cambios estructurales, cambios en la mentalidad, ¿por qué? Por medio de las revoluciones industriales, por medio de la revolución de Estados Unidos, por medio de la revolución francesa, empieza a cambiar la mentalidad, como hemos mencionado en clases pasadas, junto con que ese regresar a ese antropocentrismo, y aparece esta idea de esta sociedad, en donde después de todas estas independencias, se puso en boga una sociedad parisina, una propuesta de París, la cual ya no iba al eje español, ya no tenía esa influencia española, sino que por el contrario, ¿qué nos hablaba? Que las diferentes clases sociales que se empezaron a establecer empezaron a tener un cambio. Este cambio aquí va relacionado a esa idea de París, a empezar a hablar en francés, a empezar a tener esa idea de ser cultos de acuerdo a nuestro nuevo modelo europeo de seguimiento, por ejemplo. Entonces, hay que dejar en claro que todas las guerras que mencionamos previamente dejaron un coste totalmente elevadísimo para los diferentes intereses de las personas. Esto que ocasionó que una industria dominada que se encontraba principalmente por los Estados Unidos empiece la fabricación de maquinaria pesada, y esta maquinaria pesada empezó con la utilización de las diferentes materias primas latinoamericanas. Es entonces que para este punto se posiciona ya no aún
ya no aún Estados Unidos, ya no, perdón, se empieza a posicionar que, como podemos observar aquí, América, de cierta manera. En este país, Estados Unidos, que sería esta zona de aquí, toda esta la parte que sube a México y tal, esta parte de Canadá, y esta sería la parte de Alaska. Pero bueno, esta zona en Estados Unidos empezaron con la producción en masa, empezó con esa idea de la revolución industrial. ¿En qué país vino? En Londres, en Inglaterra, exactamente en la ciudad de Londres, como empezó ese auge de revolución. Entonces, necesitaban ellos crear maquinaria. ¿Y de dónde vendría esa maquinaria? De América Latina. Siendo estos países los nuevos encargados de posicionar esta idea de, como conocemos ahora, países exportadores de materias primas, Latinoamérica, nosotros. Países importadores de materias, productos elaborados, nosotros. Solo importamos las cosas que ya están hechas, pero nosotros somos quienes dan los productos. Eso es lo que pasa. Y a partir de este punto es donde se empieza a pensar eso y se empieza a meter en el imaginario con este coste alto que tenían las guerras de la independencia que existieron previamente. Entonces, empezó a aparecer un comercio, sin un comercio. Este comercio de las diferentes naciones que se convirtieron en materias primas y productores de productos y compradores de productos elaborados, desembocó en un desequilibrio total en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque, como podemos observar igual en esta imagen, tenemos a todo que de un momento a otro existió un monopolio. Por ejemplo, listo. Y supongamos que por aquí estaría Europa, por aquí el continente africano, los polos, ¿vale? Entonces, chicos, como ustedes pueden observar aquí, normalmente cuando se encontraba bajo lo que era el yugo español, la idea de Reino Unido, la idea de Portugal, cuando se encontraban estas colonias bajo esa idea de de dominación, perdón, estos países, estas colonias en este caso se veían en la obligación de ¿qué? De exportar todos estos países. Voy a marcar con rojo España. Si Ecuador era una colonia de España, solo podía enviar cosas a España y comprar cosas a España. Lo mismo con Colombia, lo mismo con Perú. Brasil, por el contrario, era con Portugal, etcétera, etcétera. Ahora bien, se empieza a cambiar ese modus operandi y ya no existe esta idea de relación de tú para mí, yo para ti y nos quedamos ahí. No. Ahora, todos estos países producen materias primas. Todos. Y se abre un mercado donde el que vende menos a menos precio es el que va a lograr vender más. Entonces, yo te vendo aquí, pero entro en competencia contigo, pero no yo contigo. Y todos los países así, por vender más. Y ese empieza a existir ese desequilibrio en la balanza y esas pugnas comerciales de que todos venden lo mismo. Sin embargo, surge el gran problema aquí. No existen tantos compradores para tantos vendedores. Espero que esté claro eso, chicos. Bueno, aquí después hablamos de lo que es la propiedad, que se siguió existiendo el latifundio en aquel entonces. Pero posteriormente, con los diferentes gobiernos, diferentes reformas que empezaron a surgir,
en los diferentes estados recientemente emancipados, se empezó a ver diferentes cambios en el modelo de operación que era esto. Entonces, ¿cómo gestionaban todos estos estados? Eran cada una de estas colonias de América que llegaron a obtener su independencia a principios del siglo XIX, excepción de algunas islas del Caribe. En todo el continente surgieron nuevas naciones, como les mencioné previamente, las cuales empezaron a competir sin lugar a dudas en este mercado internacional. Ahora, existían diferentes colonias que se encontraban en grupos grandes. Esto lo podemos observar en los diferentes virreinatos y capitanías que existían. Entonces, en el mapa que veremos a continuación, podremos observar cuál era la distribución de los diferentes virreinatos y capitanías. Es así que aquí podemos observar que existía el virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Caracas, las Guayanas, el virreinato del Perú, que era toda esta zona, los dominios de Portugal, la audiencia de Charcas, el virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Todos estos territorios se empiezan a dividir, como habíamos mencionado antes, con ese surgimiento de los diferentes estados que vinieron después de todas esas carreras armamentísticas, de esa búsqueda de liberación. Entonces, del virreinato de Nueva Granada, de esta zona de aquí, ¿qué países emergen? Colombia, Venezuela y Ecuador. Después nos topamos con el virreinato del Río de la Plata, que es toda esta zona, como podemos observar aquí. De aquí, ¿qué emergen? ¿Qué países emergen? Justo de esta zona, déjenme les indico. Perfecto. Estamos bien. De toda esta zona del virreinato del Río de la Plata, ¿quiénes emergen? Que este vendría a ser el cono sur, emergen. Bueno, todo esto se convirtió en Argentina. Y de ahí tenemos que se forman diferentes naciones, como también se encuentra lo que es Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, la zona del Perú que se encuentra ahí, Uruguay igual en toda esta zona, Chile en esta parte de la izquierda que podemos observar, el de la Nueva Granada que mencionamos previamente. Eso por ese lado. Ahora, un minuto. Listo. Listo. Entonces, como hemos podido dar ese breve recuento, más que nada con las causas, lo que ocurrió después de las diferentes guerras de independencia, cómo se fueron configurando después los diferentes países, cuáles fueron los diferentes problemas que han tenido cada uno de estos. Esto nos puede dar luces para la siguiente clase, en la cual vamos a observar cuáles fueron los principales conflictos que se fueron generando y los proyectos independentistas dentro de los cuales podemos observar cuando Simón Bolívar se reúne en el Consejo Anfictiónico de Panamá, por ejemplo. La clase de hoy nos ha permitido abrir unas nuevas luces, un nuevo campo de estudio para lo que veremos posteriormente en la siguiente clase. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser su deber? El deber se encuentra centrado en la realización de ¿qué? De la página. Bueno, de las páginas 80 y... Listo. Entonces, van a empezar a desarrollar la página 72, 73, 79, 85, 86, 87 y 88. No. ¿Sí?
y la página 96 y 97. Todas esas páginas son las que van a desarrollar, van a ir haciéndolas en todo el transcurso de esta semana. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que encontrarse en su carpeta. ¿De qué consta la carpeta? La carpeta tiene que estar puestas todos los trabajos que hemos estado haciendo, todos los trabajos desde que empezó la cuarentena, tienen que irlos poniendo en orden. Igual lo que hemos hecho en el libro, tienen que tomarlo foto y eso, o pueden sacar copias también, y todo eso adjuntar en una carpeta. Esa carpeta tienen que después escanearla. Pueden hacerlo con la aplicación de CamScan, abrir un solo documento que pueda escanear a todos esos en formato PDF, como me han enviado muchos de ustedes el deber. Tienen que ir haciendo todas esas, reuniendo todos los trabajos desde que empezó esto de la pandemia, todos los trabajos que hemos hecho. Tienen que realizar eso, chicos. Con una carátula que diga su nombre, qué materia es, en qué curso están y, y ya. Con todos esos trabajos tienen que tener la carpeta que les pedí al inicio del año. Recuerden que en donde iban a guardar todos sus trabajos, sus pruebas, etcétera, en esa misma carpeta con todo lo que ya tienen, agregan todos los trabajos que hemos hecho, lo que han hecho a mano, lo que han hecho en computadora, lo que han hecho de los libros, pueden sacar copias o pueden imprimir o como ustedes quieran y tenerla en la carpeta. Y esa carpeta llevarla a formato digital en formato PDF. Sí, chicos, no olviden hacer las páginas que les mandé y comenzar ya haciendo la carpeta, que la carpeta les voy a pedir de aquí en unos 7 días aproximadamente, que sería el deber de la próxima semana, porque se va a hacer su nota quimestral, la nota de su examen quimestral, así que por favor, chicos, eh, me ayudan con eso, con todo lo que hemos hecho, todo, ¿sí? Sin más, espero que se encuentren bien y que nos podamos ver pronto. Hemos recurrido a hacer solo un video así porque no se conectan la mayoría a las clases en vivo. Así que espero que este formato les ayude de mejor manera. Sin más, espero que se encuentren bien y cuídense mucho, chicos. No olviden hacer la carpeta y las páginas del libro que les envié hace un momento. Muchas gracias.